Per últim, la Maria de Reus et preguntaba la teva opinión sobre el Opus Dei. Una secta que da lástima, porque cuando el cristianismo se está derrumbando, vienen estos pobres hombres ahora con toda buena voluntad a querer revivir cenizas, ¿verdad? Y el Opus Dei, pues, está fundado por un hombre que era una personalidad psicopática, es un notable José María Escrivá de Balaguer, y por eso tenía el poder que tenía, de hacer comulgar con ruedas de molino a gentes que dirigían bancos y que eran ministros, y por ahí uno se queda pasmado de cómo en realidad es posible que hubiera gente que lo siguiera, porque lo menos que se puede decir, porque yo probablemente diría algo más de él, que era más que personalidad psicopática, pero sí ciertamente lo era, y a mí me dan pena esa pobre gente, porque para mí 21 Opus Dei, ¿verdad? Y un testigo de Jehová, no hay nada de diferencia. El señor Escrivá de Balaguer era un señor que tenía sus ideas y las llevó para adelante, pero era un psíquico que emitía, cuyo cerebro emitía muy fuertemente, y por eso era capaz de adquirir discípulos. Y el señor Russell, fundador de los Testigos de Jehová, era uno que iba por otro lado sus ideas y también tuvo discípulos que siguen las mismas estupideces que dijo el señor Russell, que son las que creen los Testigos de Jehová hoy día. Salvador Freixedo, durant els teus 30 anys de pertenença a la Companyia de Jesús, estaves sec? Sec, ¿qué decir? Ciego. Ah, yo creí que estaba seco. No, los jesuitas me daban bien de comer y de beber. Sí, no, muchos, verdaderamente yo me quedo pasmado. ¿Cómo tarda uno tantos años? Pero claro, yo tengo que defenderme de alguna manera. Los condicionantes sociales son bárbaros. Y lo que uno mama del pecho de su madre viene junto con la leche de la fe. Y si mi madre era más católica que el Papa, y si yo, como le he dicho estos días, tuve 2 tías monjas que viven todavía, son 2 fósiles, pero todavía andan están vivas, las pobrecitas monjitas. Mi hermano fue padre jesuita y se murió jesuita. Mi hermana fue monja 30 años también hasta que vio la luz. Mi primo Darío allá sigue de padre jesuita. ¿Quién más? Mi padre fue casi cura, porque se salió por los pelos cuando le iban a ordenar. Bueno, mi tío, el hermano de mi padre, se murió de sacerdote. Claro, yo nací totalmente ya con un arnés encima, y fui como un cordero para el noviciado. Nadie me obligó. Me pareció que aquello era la manera más... Igual que un maometano que esté naciendo, un muchachito que esté naciendo ahora en Casablanca o en Rabat o por ahí, ponle el cuño, apuesta 1000-1 a que va a ser maometano, y que él cree que libremente lo va a escoger, porque estamos condicionados y no hay más remedio. I Salvador, quina circumstància o què vas veure, què et va determinar a canviar d'actitud, a veure que estaves enganyat y que allò no era el camí? No, eso poco a poco vino. Mira, yo estaba ejerciendo entonces un trabajo tremendo, honesto. Además, yo me movía mucho con la Juventud Obrera en San Juan de Puerto Rico. Y chocaba con el que era entonces arzobispo, que hoy es cardenal. Conocía muchas cosas de dentro, porque nadie conoce mejor lo que hay en la olla que la cuchara, ¿verdad? Y yo andaba por dentro de todo ese mundo y me daba cuenta que una cosa se decía y otra cosa se hacía. Yo veía cómo andaba el dinero, había un ruido de dinero alrededor del altar, muy grande, como hay en general. Y yo empecé a tener confrontaciones con el arzobispo. Y yo decía lo que creía y él, en general, porque en general el trato de los sacerdotes con los obispos los obispos más bien los tratan muy despóticamente. Y un buen día fue el choque más fuerte, porque él me quiso, como decimos en gallego, asoballar, me quiso pisar. Y yo le dije: un momento, a mí usted no me trata así, me trata con respeto aunque usted sea arzobispo. De modo que si me quiere hablar aquí no me lo dice, porque era en plena fiesta, me lo dice en su oficina. Y además le dije: y recuerde, yo no me llamo René León, un cura al cual él mató a disgustos. Yo me llamo Salvador Freixedo y a mí no me gata usted amigo. Y ahí empezó la guerra. Entonces me llamó, me dijo, me quiso echar una bronca tremenda, y yo lo paré y le dije: no se exalte, que ya sabe que no se pueden tirar piedras al tejado ajeno cuando está el propio de cristal. Y yo a él, lo podía destruir, al señor, porque lo conocía cuando era párroco de una parroquia muy lejana de la ciudad. Y ahí, claro, empezó ya el hombre. Ahí yo, pues en una semana redacté yo el libro Mi Iglesia duerme. Salvador, venen les notícies de la 1, després continuem a Sintonia Alfa parlant dels dominadors de la raça humana. Tu has conegut personalment a molts senadors arreu del món, sobretot a Mèxic, al Trigaguirre, a Pachita, a Ivan Trilla, a tants altres homes que feien miracles amb els pacients. D'on tenen el seu poder aquesta gent? I no creus que aquesta gent se'ls ha donat un poder benéfic? Vamos a ver, el poder a muchos les viene de sí mismos. Hay
todos somos pilas, diríamos, y tenemos como una pila normal o una batería que uno conozca, pero hay pilas para linternitas y hay baterías para coches. Una batería y una pila son la misma cosa, nada más que en tamaño difieren. Hay gentes que tienen pilas y hay gente que tienen baterías. Estas baterías, ¿pero de qué? De una energía. Una energía sí que es benéfica, indudablemente, para cierto tipo de enfermedades, para cierta gente. Pero mira, ayer mismo lo comentábamos, y eso, vamos, lo he visto yo ya muchas veces. Hay psíquicos que a lo mejor ni saben que lo son, personas que no se dedican a curar ni nada, que van a una casa y las plantas, o que viven en su casa y no pueden tener plantas porque secan las plantas. Y en cambio, la mayor parte de los psíquicos, las plantas se dan muy bien. Tanto que yo, y se lo digo a los oyentes, cuando entran a una casa y hay unas plantas enormemente frondosas, sospechen de que ahí hay un psíquico en esa casa. Puede ser que no, que es una persona que cuida mucho las plantas, está en un sitio muy bueno, le da mucho sol, etcétera. Pero puede ser que no sea eso, sino que sea que hay alguna persona que solo con el pasar, hace que las plantas reciban esa influencia benéfica que sale de él. Muchos curanderos, el poder que tienen de curar es que emiten un tipo de microondas, super microondas, que produce su cerebro. Otros, la energía les viene de fuera, se la dan, y ahí entramos ya en contacto con las entidades. Los grandes psíquicos, la energia no solo és d'ells, sinó que les viene de fuera. Potser cal dir que Salvador Freixedo fa ja uns quants anys va organitzar a Mèxic Capital el primer congrés de l'altra medicina, amb aquests senadors. Quines són les curacions més inverosímils que tú has presenciado, Salvador? Bueno, y las que yo he presenciado son las de Pachita. Indudablemente en México, una india, que ya se murió, de vieja, que vivía en la plena Ciudad de México, aunque era india de raza pura. Y sí, aquella fue lo más, porque yo he visto a muchos curanderos, pero esa fue la que hacía cosas más tremendas, porque tenía un cuchillo y con él abría a la gente y sacaba de dentro cosas que a veces no eran ni cosas humanas, sacaba vísceras y sacaba cosas que no deberían estar allí, pero ahí salían y allí se quedaban en una palangana, y no era yo solo el que las veía. No solo que las veía de lejos, sino que yo practicaba con ella y yo usaba el cuchillo lo mismo que ella cuando ella me decía, etcétera, etcétera. Y allí había médicos que presenciaban eso. Esa fue el más grande. Después he visto en Brasil, he visto también a otros. Y he visto a los filipinos trabajar también. ¿Y el Tigre Aguirre? Me recuerdo que me has explicado alguna operación importante del Tigre Aguirre. Bueno, el Tigre Aguirre, operaciones con cuchillo no, lo vi hacer limpias, es decir, sacarle del cuerpo cosas, pero a base de manos, ¿verdad? No como con el cuchillo, como esto. ¿Y qué crees tú que es... ¿Qué está curando en aquests casos? ¿Qué es lo que cura? Por ejemplo, en el caso del Tigre Aguirre, en el caso de Pachita, son las entidades, estos seres que, aquí para horror de los llamados ufólogos, yo los identifico con los que andan en los platillos. Son un tipo, a lo mejor no son exactamente esos que vienen ahí, pero son entidades no humanas que tienen más poderes que el hombre y que son invisibles, y que a algunos les da su juego, su deporte es interferir en la vida humana y meterse dentro del cuerpo de un hombre. Una posesión. La Iglesia a esto le llama posesión diabólica, porque en general los ángeles no hacen esa posesión, sino hacen solo los diablos. Diablos y ángeles son la misma cosa, que se presentan o positivamente o negativamente. Pues estos grandes curadores, por ejemplo Pachita, ella no era ella. Cuando curaba, decía ella, hablaba, bueno, Pachita hablaba con la misma voz, hay que decir eso, pero decía que estaba dentro Cuauhtémoc. Cuauhtémoc fue un indio, que fue el último indio de los aztecas, que lo mandó a ahorcar Cortés, ¿verdad? Ella creía que era Cuauhtémoc. Yo estoy seguro que no era Cuauhtémoc, sino una entidad que la engañaba diciendo que era Cuauhtémoc, y ella le llamaba el hermanito, y ese era el que le daba los poderes. Eso a ella, porque a otros, pues, es un muerto. Por ejemplo, los famosos casos brasileños, es el Fritz, el doctor, es un doctor que se murió, y nada, y dice que es el que los posee. O, por ejemplo, en el caso del venezolano, hoy día, este venezolano, que fue un santo, un médico que murió dentro de la iglesia en honor de santidad, pues hoy día hay curadores venezolanos, los cuales los que los incorpora es el doctor, no sé cómo se llama, Fernández, o tiene un nombre muy castellano, ¿verdad? De modo que es una entidad que se les mete dentro. Efectivamente, sí. El Estado, como te dijo
Andreas, de excitación. Cuando un hombre, por ejemplo, hay grandes carcajadas en un salón, también puede ser lo mismo. Pero ojo, es que al ser humano, igual que a los animales, es mucho más fácil causarles dolor que felicidad. Mucho más fácil. El dolor es instantáneo. Le metes un palo, inmediatamente está el hombre ya. En cambio, para hacer reír, ya ves los humoristas que pocos son, porque es muy difícil a la gente tenerla feliz y sobre todo violentamente feliz. Y por eso no se van al dolor. Pero yo creo que sí, que el cerebro hasta podría producir más, pero es más difícil tener, como digo, todo un grupo de gentes felices. Entonces, sí, el origen de muchos tabúes en la vida, todos estos condicionamientos sociales y religiosos, se deben a eso, a que nos van llevando por donde queremos para, no sé si precisamente para causarles a ellos ese high que decíamos antes, pero para que hagamos lo que ellos quieren, ¿verdad? Indirectamente. En cuanto a la sexualidad, sí es enorme. Lo que han montado las religiones alrededor de la sexualidad es enorme. Y sería demasiado ponernos ahora a hablar, pero es curiosísimo. Ahora, también quiero decir, y lo vengo diciendo hace años, y ahora en estos documentos que están apareciendo, todo esto apareció el año 88, por fin. Yo lo vengo diciendo hace mucho tiempo. Yo hace tiempo que digo que todo el fenómeno ovni está relacionado con lo generacional, con lo genético y con lo genital. Y ahora resulta que a muchas de las víctimas, tanto animalescas como humanas, les llevan los órganos genitales enteros. De modo que cuando le sacan los genitales a una hembra, por ejemplo, le sacan no solo la parte externa, sino que en la hembra es todo interno, y le sacan la matriz y el útero, todo perfectamente, ovarios, limpio, y no les interesa lo demás. Muchas veces se lo llevan. ¿Por qué? Porque es que el fenómeno ovni está relacionadísimo con todo lo sexual. Pero en este caso está debido a que este tipo de entidades con las cuales estamos ahora más en contacto, o ellas están más interfiriendo en nuestra vida, les interesa porque están desesperadas haciendo experiencias, porque ellos están desbaratados sexualmente, ya no saben, tienen una reproducción natural y por eso son clones. Todos ellos se clonean y se reproducen solo de esa manera artificial. Mario, de Vilafranca, del Penedès, preguntava la teva opinió sobre la teoria de la reencarnació. Bueno, la reencarnación es otro dogma que muchos lo han aceptado ahora. Salieron de Guatemala y se meten en Guatepeor, porque ahora hacen reencarnar hasta los postes de la luz. Y yo estoy harto de decir que a mí no me interesa reencarnar en este condenado planeta. Hay algunos que a lo mejor van a reencarnar, yo no me opongo. Es decir, que algunos puede ser que reencarnen. Yo no tengo interés en reencarnar, ni creo que todos reencarnen, sino que hay gente que cumple su grado de evolución, y como el niño que en tercer grado aprendió las tablas de multiplicar en los quebrados y pasa a cuarto grado. Y aquel que no le gustaban las matemáticas y no iba a la escuela y hacía novillos, pues lo hacen repetir. Habrá gente que repetirá, habrá gente que se irá para adelante. Es una cosa que tiene su lógica, porque hay gente a la cual todo le va bien, ¿verdad? Y hay gente a la cual todo le va mal, ¿verdad? Y por eso es lógico que algunos, pues, no sé, que reencarnen. Pero yo no me lo dejo atracar como un dogma más, porque ya bastante trabajo me costó salir de los otros. El mateix Mario de Vilafranca deia que si les emocions generen una excitació amb aquests certs, si una persona, tu per exemple, tens un equilibri perfecte, un autocontrol de les teves emocions, què et poden fer? Eso es poner el dedo en la llaga. Es decir, que lo que hay que hacer el hombre es que tiene que ser un ser equilibrado. La mejor defensa, eso lo digo yo en mi libro Defendámonos de los dioses, una de las defensas es evoluciona tú, crece tú, hazte un hombre armónico, vive en paz, y es muy difícil que te entre ninguna de estas cosas. En general, este tipo de entidades, a través a veces de sus alicates que tienen aquí en el mundo, que son todos estos líderes de sectas, por ejemplo, ¿a quién agarran a las sectas? A los pobres muchachos que no saben qué hacer, que están aburridos, que están deprimidos. Esos son los que caen en todo tipo de sectas y en todo tipo de errores. De modo que la mejor manera de defenderse de estas señales es ser uno firme, es decir, tener una personalidad evolucionada. Y entonces, pues no cae uno en estas tonterías. Es una de las maneras que hay de defenderse. Parlant precisament d'aquest tema, en Manolo, de l'Hospitalet de Llobregat, preguntes què en saps actualment de l'IPRI, sí, de l'Institut Peruà de Relacions Interplanetarias. Bueno, pues hace poco anduvo Carlos Paz por ahí, y yo no sé si anda todavía por aquí hablando, y siempre ellos siguen con la comunicación. Estos
a mí me dan algo de pena, porque ellos siguen creyendo que todos los hermanos del espacio, como ellos les llaman, son los cósmicos, se me vienen en plan de paz todos, y no hay tal, la mayor parte de Dios, y vuelvo a decir lo que dije al principio, no son ni buenos ni malos, pero vienen a usarnos.